la mano para que ahorita que abramos lleguemos a ese punto, usted pueda buscar la cita y leerla conmigo. Les recuerdo a todos mis hermanos y amigos que nos siguen en Facebook y en YouTube, que no creo que sean muchos, ¿verdad? Pero bueno, aquellos que nos acompañan, que nos hacen favor de acompañarnos, que estamos estudiando al Mesías, y en este momento lo estamos estudiando en el Antiguo Testamento. Y el Señor nos dijo al principio de nuestro estudio, vimos que el Señor mismo les dijo en Lucas que de Él habían hablado ¿quién? ¿Quién dijimos? Los profetas, Moisés y los salmos. Y actualmente estamos estudiando al Mesías, al Señor Jesucristo, en los salmos. Así es que me voy a tomar el tiempo para repetir nuevamente, leer nuevamente, no repetir, leer nuevamente el Salmo 16. En sus boletines dice Salmo 16 del 1 al 11, pero realmente eso es todo el capítulo, todo el Salmo. Así es que ya el hermano Jaime nos hizo favor de leerlo, nada más para reafirmarlo y tenerlo presente. Dice la palabra del Señor así: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado, oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la victoria, de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Oremos, hermano. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das nuevamente de reunirnos y la oportunidad de leer tu palabra abiertamente. Sabemos que la persecución se está incrementando, Señor. Y Padre, tu palabra se está diluyendo mucho en las iglesias hoy en día. Nosotros no queremos caer en esa trampa, Padre. Queremos estar tan apegados como sea posible a tu palabra. Obedecerte y serte fieles, Señor. No queremos fallarte. No dejes que el mundo nos engañe. No permita, Señor, que nos vayamos tras falsas vanidades, tras falsas religiones, tras falsas educación. Solo queremos serte fiel a ti, Padre. Te suplico, Señor, que en este momento tú pongas en el querer de cada uno de mis hermanos y amigos que me escuchan el día de hoy, el querer aprender de tu palabra, Señor, y ponerla en práctica en sus vidas. Que cualquier preocupación que puedan tener o alegría, cualquier distracción que esté en su mente o en su corazón, en este momento la puedan hacer a un lado, Señor, para recibir la palabra del Rey Todopoderoso. A mí utilízame, Señor, como una herramienta. Quiero ser una herramienta útil en tus manos. Úsame, Padre. Que el Espíritu Santo haga la obra en el corazón y en la mente de cada uno de mis hermanos y amigos que me escucha hoy y que la quiera poner en práctica en su vida. En el bendito nombre de Cristo Jesús, mi Salvador y Maestro, oro. Amén. Nos hemos venido estudiando al Mesías, el prometido, y algunas personas piensan, ya lo dijimos muchas veces, que porque en la ley, en el Nuevo Testamento tenemos el Evangelio del Señor Jesucristo, la ley y el Antiguo Testamento ahora ya no tienen nada que ver con nosotros, y es una mentira. El Antiguo Testamento nos habló del Señor Jesucristo,
y ya lo hemos visto, lo hemos estado viendo ya por 3 o 4 domingos, y hoy continuamos, ¿verdad? Este salmo, hermanos, dijimos el domingo pasado y el antepasado, que el Salmo 1 y el Salmo 2 eran salmos, el 1 introductorio del libro del Salmos, presentando al Mesías. El Salmo número 2 dijimos que era un salmo que se aplicaba directamente al Señor Jesucristo, porque nosotros no podemos cumplir las cualidades de las que se habla. Suena muy bonito que se le aplique a un hermano, a una hermana, ¿verdad? Pero simple y sencillamente nosotros no reunimos las necesidades, los puntos para poder decir que ese salmo se puede aplicar a un cristiano de la vida común, simple y sencillamente porque no somos perfectos y no podemos llenar todos esos aspectos que vimos. Hoy, hermanos, vamos a ver al Mesías en Salmo 16. Probablemente ahorita usted al leerlo, usted ya se dio cuenta que el Mesías es mencionado en el Salmo 16, pero ¿cómo es que nosotros atamos al Salmo 16 con el Nuevo Testamento? Porque si decimos que el Mesías, el Dios, el Señor Jesucristo, el enviado, está en el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento nos tiene que hablar de él, en donde se menciona, y precisamente si usted va al libro de Hechos capítulo 2 versículo 29, nosotros vamos a encontrar ahí donde es que el libro de los Salmos es mencionado. Precisamente vamos a leer ahí, vamos a partir, de ahí vamos a sacar nuestra predicación el día de hoy. Si tiene su Biblia, ábrala en Hechos capítulo 2 versículos del 29 al 31. Este pasaje lo voy a leer para que usted sepa de qué estamos hablando. Dice la palabra del Señor así. Dice: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis hoy. Porque David no subió al cielo, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Como pueden darse cuenta, hermanos, aquí Pedro, hablando en Hechos, les está predicando. Número uno, quiero que entendamos que esta predicación no es directamente dirigida a nosotros, era dirigida a los judíos. Fíjense bien, ¿por qué es que Pedro se dirigía tanto a los judíos? Porque recuerden que el Mesías inicialmente había sido mandado para rescatar al pueblo de Dios, a los judíos. Pedro se está refiriendo a los judíos porque aún, y póngame atención con esto que le voy a decir, aún cuando ellos fueron testigos de las maravillas del Señor Jesucristo, ellos no querían aceptar que el Señor Jesucristo es el Mesías. Así es que Pedro va y se presenta ante ellos y empieza su diserción en el 29 diciendo: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David. ¿Por qué, hermanos? Porque recuerden que a David se le prometió que de su descendencia el Mesías se sentaría en el trono. De su descendencia el Mesías se va a sentar en el trono. Por eso es muy importante. Ahora, los judíos piensan y pensaban que el Salmo 16 hablaba de David, pero eso no es posible, ¿verdad? Porque David murió
Y dice la escritura que su sepultura sigue estando ahí. Y sin embargo el Señor Jesucristo murió, fue resucitado, y la sepultura, ¿cómo está, hermanos? Vacía. No puede ser entonces hablar de David. Está hablando del Cristo. Ahora, en Salmos 16, ¿dónde se presenta entonces el Mesías? Bien, vamos a los versículos 8 en adelante. Salmo 16, ahí en su boletín, 8, versículo 8 en adelante, dice: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón, y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Pongan atención, hermanos. Este versículo que acabo de leer nos indica claramente que no está hablando de un ser humano común. Pongan atención. ¿Por qué no está hablando de un ser humano común? El rey David era un ser humano común, aunque fue rey, era un ser humano común. Murió. ¿Por qué no puede estar hablando de un ser humano común? Fíjese bien donde dice: ni permitirás que tu santo vea corrupción. Número 1, David, aunque era santo, separado para el Señor, sí vio corrupción. ¿Qué es corrupción? ¿Qué es corrupción? No es lo que nosotros conocemos, que existe mucho en México y que dicen que aquí en Estados Unidos también existe. Está a diferentes niveles, ¿verdad? Nada más le hago una pequeña notita para aquellos que no conocen el país de México, especialmente la capital, que es donde yo crecí. La corrupción está a todos los niveles, desde el nivel más bajo que usted se puede imaginar. Con esto le voy a decir todo para que entienda qué es corrupción. El señor que recoge la basura en las mañanas, sea que pasa con un carrito, no sé si todavía pase con un carrito, en aquel entonces cuando yo vivía en México pasaba con un carrito con 2 tambos de basura grandotes y ahí uno le vaciaba su basura. No, él tiene salario del Estado, el Distrito Federal le pagaba en aquel entonces, pero él no le recogía a usted su basura si usted no le daba él 1 o 2 o no sé, ahora ya han de ser 5 o 10 pesos, no sé cuánto. Él se corrompía para recogerle su basura. Esa era corrupción. Este salmo no nos está hablando de esa corrupción. No nos está hablando de una corrupción de que no le damos un dinero al policía para que no nos dé el ticket o la infracción. No es esa corrupción. Esta corrupción a la que se refiere este salmo es a la descomposición biológica del cuerpo. No sé cuántos de ustedes, y ahí yo vivía cerca del bosque de Aragón en la Ciudad de México, y yo salía a correr ahí. Algunas personas, cuando se les moría el perro, en lugar de enterrarlo o tirarlo a la basura, iban y lo tiraban ahí en el bosque de Aragón. Entonces, a veces cuando yo pasaba corriendo, ahí es donde me gustaba correr, cuando pasaba, había un hedor, pero horrible, a perro muerto. No sé cuántos de ustedes han olido un animal muerto. Ese olor viene de que la carne se está descomponiendo. Eso es corrupción del cuerpo. Eso es la corrupción del cuerpo, la carne descompuesta. Cuando nos dice, no dejarás mi alma en el Seol, ¿a qué nos habla? Recuerda que cuando el Señor Jesucristo nos dice la palabra que murió, fue sepultado, y nos dice la palabra, descendió hasta lo más profundo y al tercer día resucitó. Muy importante. ¿Por qué nos dice que al tercer día resucitó? Porque los judíos creían que al cuarto día la carne se empezaba a descomponer, se empezaba a corromper. Ahora, por eso es que nosotros podemos decir con toda seguridad que no se refiere a un ser humano común, porque ustedes pueden entender que el rey David murió y su tumba ahí sigue. Entonces su carne se corrompió, se descompuso. No hay nadie más que haya muerto que su carne no se haya descompuesto. Entonces, ¿quién es esa persona de la que el salmista nos habla y que el apóstol Pedro hace énfasis?
¿Quién es? Es el Señor Jesucristo. Dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El Señor Jesucristo, aunque murió, su carne no vio la corrupción. Resucitó al tercer día. ¿Se dan cuenta? Es muy importante que nosotros pongamos atención a todos estos pequeños detalles, porque hay personas por ahí que tratan de sacarnos de balance y decir, no, es que tú has entendido mal. No, es muy claro. Por eso, para que los judíos no pudieran decir que no era él el Mesías, el Señor lo resucitó al tercer día, ¿verdad? Al tercer día dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicia tu diestra para siempre. Así es que el Señor Jesucristo no vio corrupción. Salmo nos está hablando de eso. Ahora, Pedro les está escribiendo a los judíos, les está predicando, les está diciendo que se arrepientan, porque ellos fueron los que crucificaron y mataron al Mesías. Por eso es que Pedro está predicando aquí en Hechos capítulo 2, les está predicando a los judíos. Ahora recuerden, por ahí el apóstol Pablo nos dice que Pablo fue enviado a los gentiles y Pedro fue enviado a los judíos a predicar. Así es que nos dice que él no vio corrupción. Este salmo también nos habla de tres cosas. Nosotros podemos ver que David era profeta, porque recuerde que el salmo, la mayoría de los salmos fueron escritos por David. Hay quienes creen que algunos salmos fueron escritos por Salomón, y hay pero estos salmos se cree que fueron escritos por David. Así es que, ¿cómo es entonces que David escribió estos salmos? En calidad de profeta, hermanos, porque recuerden que hubo un momento en que David y el rey Saúl profetizaron. No nada más fue rey, no nada más fue un guerrero David, sino que también fue un profeta. ¿Qué otra cosa conocía David cuando escribió este salmo? Que de su descendencia un varón se iba a sentar en su trono. Son tres puntos muy importantes. El tercer punto es que dice, habló de la resurrección, ¿verdad? El Salmo 16, del 10 al 11 nos dice, porque no dejarás mi alma en el Seol. ¿Qué quiere decir esto? Que el rey David ya estaba hablando de que el Señor Jesucristo iba a resucitar. Porque como usted sabe, usted y yo, cuando nosotros muramos y el arrebato o la segunda venida del Señor Jesucristo suceda, nosotros muramos, no vamos a poder regresar de ahí. Escúcheme esto bien claro, escúchelo. Usted ha oído, por ejemplo, tal vez a su abuelita o abuelito, o tal vez a su mamá, un primo, alguien que le dice, yo vi que mi abuelita vino y me habló y me dijo eso. Eso es imposible, hermano. No es posible, no es algo que la Biblia enseñe. La Biblia enseña que una vez que el muerto ha muerto, no puede salir de donde está. Donde sea que está, no puede regresar. Es que, si es verdad que estas personas han visto a un familiar que murió y que se les apareció, no es ese familiar. Entonces, ¿quién es? Es Satanás o uno de sus ángeles. Ellos tienen esa opción de verlo, ¿verdad? De tomar eso, de la forma de la persona, imitan la voz y todo esto, pero no es ello. Así es que en este versículo dice, mi alma no dejarás en el Seol. ¿Quién es la única persona que entonces puede sacar, quién es el único que puede sacar a alguien del Seol, de aquel lugar después de la muerte? ¿Quién es? Dios Padre, el Señor Jesucristo. Es el único que puede sacar a alguien. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesucristo estaba caminando por ahí? Le dicen, te venimos a avisar que tu mejor amigo Lázaro ha muerto. Y dice el Señor Jesucristo, todavía se tardó con toda intención
un poco más de tiempo para ir a ver a dónde Lázaro había muerto. Y la hermana de Lázaro sale y le dice, Señor, dice, si tú hubieras llegado antes, dice, si tú hubieras llegado antes, mi hermano no hubiera muerto. Si no hubieras llegado antes. Pero escuchen lo que le dice. Dice, María, tú crees en la resurrección. Y dice, Señor, claro que yo creo que tú eres el Mesías. Fíjense bien, el Señor le pregunta una cosa y cómo le contesta a la hermana. Le dice, ¿crees en la resurrección? Dice, yo creo que tú eres el Mesías. Hermanos, muy importante, muy importante. Nosotros, aunque nos digan que si creemos en la resurrección, nosotros creemos quién es el Mesías. Dice, yo sé que mi hermano resucitará en los postreros días. Y el Señor Jesucristo entonces va a la tumba, le dice, remuevan la tumba, y le dicen, muy importante, hermanos, muy importante, le dice, pero ya jede, ya huele mal. ¿Qué quiere decir esto? Ya había 4 días, ya su carne estaba viendo, ¿qué? Corrupción. Ya se había corrompido, ya se estaba pudriendo, ya olía mal. Y entonces el Señor Jesucristo, con esa voz de poder, con esa voz de un comandante militar, le grita, dice, Lázaro, ven fuera. Lázaro, te mando que vengas fuera. Y Lázaro sale caminando, porque es el único que puede sacar a alguien del Seol. Yo no sé usted si ha creído en el Señor Jesucristo verdaderamente. Yo no sé si cree usted que el Señor Jesucristo puede hacer el milagro de que su alma no se quede en el Seol. Pero si usted no ha confiado en Él, créame, Él es el único que tiene el poder para cambiar su vida. Probablemente usted está pasando por momentos muy difíciles en su vida, económicos, probablemente de problemas matrimoniales, probablemente problemas en el trabajo, con los hijos o con sus papás, en caso de que usted sea un joven, un adolescente, con sus hermanos. Pero déjeme decirle que el único que puede traer paz a su corazón es aquel mismo que puede hacer que su alma no quede en el Seol. Y ese único es el Señor Jesucristo. Yo le invito que si usted no ha confiado en el Señor Jesucristo como su mejor abogado para con Dios, si usted no ha aceptado que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario para pagar por su pecado, por el pecado de usted y mío, hoy lo haga. No espere más. No espere más. Tengamos para ver eso. Oh bendito Padre Celestial, venimos ante ti porque te amamos, Señor. Reconocemos, Señor, que a veces actuamos como que tú no eres Dios y que nosotros estamos en control de nuestra propia vida. Cuando, Señor, muchas veces no podemos ni controlar el frío que sentimos. Te queremos pedir, Señor, que tú obres en nuestra vida de tal manera que todos nuestros vecinos y nuestros amigos lo puedan ver, Señor, que seamos un ejemplo digno de ti. Y aquellas personas que no te conocen todavía como Salvador, Padre, que hoy tengan ese detalle de reconocerte como el único abogado. Te lo suplico en Cristo Jesús, Señor nuestro.